Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos hasta ahora, como siempre, nuestra mesa de todos y vamos a hacer Zoom de nuevo. Ayer hicimos un Zoom a propósito de este libro que dijo el presidente lo había impactado tanto durante la entrevista en El País semanal, El fin del Homo soviéticos. Enero encuentra la política chilena en un punto bisagra y vamos a hacer referencia a esa entrevista y al momento del gobierno del presidente Gabriel Boric y a él también proyectando lo que viene. Con el gobierno de Boric entrando en su recta final, el foco ya no está obviamente en las promesas ni en la épica del inicio, sino más bien en el balance, por mucho que se pongan temas de última hora en la agenda legislativa. ¿Qué quedó? ¿Qué no se logró? ¿Y cómo va a ser leído ese mandato o este mandato cuando se enfríe finalmente la contingencia? La entrevista de salida del presidente no es solamente un ejercicio de memoria personal, sino más bien un intento de fijar parte de ese relato, explicar límites, justificar decisiones y dejar puesta una interpretación sobre el poder y el país que se entrega. Ese relato, sin embargo, convive con una capa que es bastante más dura y menos moldeable, que son los datos. Niveles de aprobación, evaluación de gestión, expectativas incumplidas, fatiga ciudadana y cambios en el clima político que las encuestas vienen mostrando hace meses y de las cuales además la elección presidencial fue una constatación. La pregunta no es solo qué dice Boric de su propio gobierno, sino cuánto de ese diagnóstico resiste la comparación con la evidencia y con la percepción ciudadana acumulada al cierre de ese ciclo. Al mismo tiempo tenemos lo que está viviendo el presidente electo, José Antonio Kast, que acelera su agenda previa a la moneda, configurando un gabinete cuyos nombres siguen todavía dando vuelta y sonando por distintas partes. Para hablar de esto y más, que no es poco, nos acompaña Ricardo González, director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo, querido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz y vicepresidenta para América Latina de Waypor, dupla habitual para poner contexto, métodos y evidencia a la conversación política. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días, muy bien, gracias. Paulina y Ricardo, comencemos con la entrevista y lo que hay detrás finalmente de esa conversación que tiene el presidente Gabriel Boric. ¿Qué tan consistente ven ustedes que es el relato del mandatario con los datos de aprobación, con la evaluación de su gestión y con las expectativas ciudadanas que han mostrado y siguen mostrando hoy día las encuestas? Paulina. Yo creo que él a ver, dos cosas. Creo que es interesante ver que él fue el que tuvo de los últimos 3 gobiernos, el que tuvo la luna de miel más corta desde el punto de vista de aprobación. Eso es bien interesante. Autoinfligida, podríamos decir también, ¿o no? Claro, pero fue la dimensión. Claro, pero fue la más cortita, sí. Digamos. Entonces, de alguna manera, sus niveles de aprobación se ajustaron rápidamente a este promedio tan estable que ha tenido durante todo su gobierno, que son el 30, 25, qué sé yo. Ahí funciona la lógica de no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, ¿no? Claro, y de hecho él incluso lo menciona también en la entrevista. Y es particularmente relevante, porque ¿de dónde veníamos? ¿Se acuerdan Claro. de dónde veníamos? En febrero del 2022 veníamos de la Purich manía, ¿se acuerdan de eso? Exacto. O sea, los arbolitos. Claro, entonces había un hype, como dicen los jóvenes, asociado a todo esto, muy importante, y que luego rápidamente pierde el piso. Eso es una cosa muy, muy particular que comparto con Sí, no, yo creo que eso es interesante observar porque además él no cicla en términos de aprobación. Entonces las expectativas se ajustaron súper rápido. O sea, como no se esperaba más de él, tampoco menos, y es desde el punto de vista de la aprobación. Sí. O sea, evidentemente hay hechos que ocurrieron durante su mandato que podrían haber hecho cambiar esto radicalmente, pero cuando uno mira la serie no hay estos cambios. Entonces, yo creo que lo que dice Ricardo es bien central, porque creo que hay un aspecto emocional del vínculo con el liderazgo del presidente Boric que es distinto a los anteriores. Y que creo que es interesante mirar en perspectiva respecto a lo que viene del vínculo que va a poder establecer el nuevo presidente también con la ciudadanía en esos términos. Ya, digamos. Guardemos eso, pero que no se nos olvide, dejémoslo ahí exacto. en un cajoncito. Entonces, lo menciono porque me parece que es relevante respecto de que las expectativas, como tú nos preguntabas, Connie, creo que no fueron, o sea, creo que se ajustaron a la realidad, por decirlo de alguna manera, y eso explica esa estabilidad en la aprobación, que puede que esté en torno al 20, 25, pero no importa, pero se mantiene. O sea, no se observan grandes cambios. Y lo segundo, te dejo al tiro la idea, lo segundo es que yo creo que hay una disociación interesante
bueno, en Chile siempre existió esta cosa como que la gente aprueba al presidente y aprueba al gobierno, hay una distancia, hay una diferencia. Y eso también es bueno considerar. Yo creo que una de las cosas que aquí yo observé distinto es que el nivel de las personas que se declaraban partidarias de este gobierno siempre fue un poco más alto que el nivel de aprobación. Entonces había una brecha entre ser partidario y estar más cerca de las ideas de este gobierno que del propio presidente Boric, aun cuando no era tanta la distancia, pero esa brecha también se mantuvo bastante estable en el tiempo. Entonces yo creo que son dos como claves, digamos, a observar en este momento. Sí, yo coincido con eso. A mí una de las cosas que más me impresiona de estos últimos 4 años es la estabilidad de la aprobación presidencial de Gabriel Boric. O sea, me impresiona. Nosotros en los programas anteriores, ¿no es cierto?, y en los libros clásicos de ciencia política y opinión pública, siempre veíamos que la aprobación presidencial describe una U. Ajá. Es muy alta al principio, va decayendo con el paso del tiempo y hacia el final tiende a subir. En el caso de Gabriel Boric cae muy rápido y plana. Impresionante. Y es muy raro, o sea, es muy raro observar esto plano, y ahora recién está levantando un poco, que es lo que muestra Academa, algunos puntos porcentuales arriba, pero si comparamos, por ejemplo, vamos a sacar a Piñera 2 de la ecuación porque tuvo el estallido que le pegó fuertemente y de ahí no pudo levantar, pero en el caso de Michelle Bachelet en su segundo periodo, observamos una U muy evidente, o sea, hay puntos entre los años 2 y 3 donde Gabriel Boric marcaba mucho más que Michelle Bachelet, y ahora Michelle Bachelet en esta misma etapa del ciclo electoral marca muy por encima de Gabriel Boric, y eso es muy raro, y yo creo que tiene que ver con lo que menciona Paulina, esta idea de que quizás lo que está midiendo esta aprobación presidencial es una cosa mucho más identitaria, esta idea del partidario que tú mencionas, yo la relaciono con esta idea, con hasta qué punto estoy conectando con ese grupo, una cosa que además excluyó de su entrevista en El País, esta idea de la izquierda llamada woke, ¿no es cierto? Claro, exacto. Que fue la que finalmente, o sea, es la que representaba él, y construyó su campaña en torno a ese eje. Exactamente. Entonces, a mí me parece sumamente curioso que excluya eso de ese mea culpa, esa autocrítica que él hace, y al mismo tiempo me hace pensar también, incluso desde el punto de vista metodológico, también estamos hablando de encuestas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mide la aprobación presidencial? Porque si al final está midiendo estos rasgos que en la política de hoy día, esto es muy interesante, porque esto no lo observábamos antes, pareciera que la evaluación presidencial efectivamente evaluaba gestión de los asuntos del día a día o de la semana a semana, digámoslo así. Pero hoy día, aparentemente, en el contexto en el que vivimos, mide adhesión. Exactamente, claro. Pareciera que midiera una cuestión como mucho más identitaria, mucho más de yo me siento identificado con esto, claro, pase lo que pase. Y perdón, esa es una anomalía. Pero, ¿sabes? Pero hay un punto que yo creo que yo haría una distinción también respecto del perfil de los líderes, porque cuando uno ve cuáles son las razones que están a la base de la adhesión positiva, te encuentras con elementos que, por ejemplo, en el caso del presidente Boric te parece más a la de la presidenta Bachelet, esta cosa más afectiva, cercanía, empatía, que no es lo que ocurría con el presidente Piñera, que eran capacidad de gestión, liderazgo. Claro. Entonces, yo quiero ver qué va a ocurrir ahora, digamos, porque eventualmente se puede producir de nuevo un ajuste. Claro. Yo coincido contigo que efectivamente hay adhesión, cercanía, pero también este componente que no sé si se va a transformar en un clásico, esto de decir que finalmente los líderes de izquierda se vinculan con la ciudadanía más por aspectos más emocionales, afectivos, y que los líderes de derecha se vinculan más por aspectos, por acciones, claro, por más ejecutivos, que están en la línea de lo que él señala un poco en la entrevista también. Entonces yo creo que eso es interesante, digamos, claro, como porque recoger. Él dice que hay que finalmente también la izquierda tiene que hacer suyo el hacer cosas. Exacto. Entonces eso es muy central. O sea, yo creo que esa reflexión que todavía no la hacen la izquierda en más profundamente, digamos, es cómo tú conectas con... O sea, yo creo que, más bien dicho, este desafío de conectar con las preocupaciones reales de la gente, esta frase es más antigua que el negro, que la vengo escuchando. Por lo menos Lagos Lavín, digamos. Totalmente, exacto. Que peyorativamente se instaló como el cosismo. El cosismo, exactamente. Yo creo que eso tiene que ver... Hoy día se hizo más patente por el cambio en el electorado, porque, o sea, no es que el electorado haya cambiado, sino por el ingreso de este electorado más desafectado. Y eso no es que sean ciudadanos que no existían, estaban ahí, digamos. Ricardo González. Sí,
tengo dos ejemplos relacionados con esto que también me parecen súper interesantes, que apuntan en esta dimensión, al menos en mi perspectiva. Uno de ellos es la discusión asociada a Venezuela, ¿no es cierto? En la que él plantea un punto que se puede leer aquí en Chile, completamente en clave ideológica, donde él no tiene la opinión de la mayoría. Lo que muestra Academia es que la mayoría de las personas en Chile está de acuerdo con esta intervención, más allá de que pueda haber ciertas incongruencias dentro de todo lo que se pregunta en la encuesta Academia del fin de semana pasado, pero en fin. Bueno, esa es otra conversación. Eso es otro tema. Entonces, él se sitúa en las antípodas de lo que piensa la opinión pública respecto de esto y sin embargo no le afecta su aprobación. Claro. Entonces, a mí me hace pensar... Porque tiene un grupo groupie. Exactamente. Claro. Pero, Adhesión, y de nuevo, Adhesión, claro. y el segundo punto que quiero hacer es que tiene que ver con el contexto en el que estamos hoy día. Pareciera ser, ¿se acuerdan cuando discutimos varios programas atrás que aquí en esta elección lo diferente que hubo de procesos electorales anteriores que había polarización afectiva? Esta idea de que los que piensan distinto son malos y los que piensan como yo son buenos, que era algo que no estábamos observando en la política chilena al menos en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a pensar esto? De que hoy día pareciera ser que se está asentando esta idea de los afectos, de las emociones, que pareciera estar detrás de muchas de las evaluaciones que vemos en las encuestas rutinariamente. Y eso también, creo yo, desde el punto de vista metodológico, obliga a quienes hacemos encuestas a repensar un poco cómo lo medimos. Claro. Y cómo luego también los analistas pueden interpretar de esto. Porque al final del día, yo lo recuerdo en un momento cuando veníamos en esos 2 años, 2 o 3 de estabilidad de la aprobación de Gabriel Boric, uno diría, oye, pero así, haciendo con todos sus errores, desaciertos y con un plebiscito que al final fue lo que marcó y ancló sus números hacia adelante, bueno, podría haber terminado como uno de los presidentes mejor evaluados desde Lagos. O sea, desde Bachelet, el primer gobierno, el 2009. Exacto. Y eso a mí me parecía increíble. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que al final, de nuevo, se quedó pegado y sigue ahí. Pese en el al margen, cambio pese a que eso. hizo de alguna manera en el programa de gobierno. Si lo que vimos fue un giro importante en el programa de gobierno, después de aprobar la reforma de pensiones, de un medio centenar de leyes de seguridad, etcétera, etcétera. Eso tampoco movió la aguja mucho más en términos... Ni siquiera cuando fue papá. Sí. Que es una cuestión pero es que esa cuestión tiene un impacto grande de haber subido 2 puntitos. Claro, exacto. Cuando fue papá. Entonces tiene una mecánica interesante. Yo estoy con usted en que vale la pena revisitar el tema cuando hayan pasado algunos meses del gobierno de José Antonio Kast para volver un poco sobre y si no pensar... Hay que revisar Y esto también, si bien la forma de medir, señores. Sí, claro, y esto también, si bien al revés, porque también sabemos que los republicanos son un grupo, digamos, también que tiene también sus afectos, exactamente en las antípodas del otro, y podemos ver hasta qué punto también es ese grupo el que logra sostener la evaluación la evaluación presidencial de José Antonio Kast en algún momento. Claro, no, y hay una cosa que es interesante, porque cuando uno mira las expectativas hoy día en las encuestas, lo que observa es que están altas, pero no están tan altas tampoco. O sea, no es que la ciudadanía esté entrando con demasiada confianza respecto al próximo gobierno. Déjeme preguntarle, Ricardo González, Paulina Valenzuela, ¿de qué manera los datos muestran un poquitito esta reflexión que hacía el presidente Boric en el País Semanal? Y eso tenía que ver con el libro que él recomienda, ¿verdad? Que hicimos nosotros una nota ayer, el fin del homo soviético, que no importa los relatos, la épica, el charango y todo eso que de repente se le pone desde distintos sectores, pero muy particularmente desde la izquierda, si eso no se condice con la realidad de los problemas y con la solución de los problemas de las personas. ¿Cómo podemos apoyar en datos eso también, en lo que han venido mostrando las encuestas en el tiempo? Bueno, yo creo que hay una cosa media como contradictoria respecto de la población, no de los gobiernos. Cuando uno mira, por ejemplo, las expectativas respecto de cuando parte Boric, el presidente Boric en este gobierno, efectivamente la seguridad ciudadana y la delincuencia era un elemento importante, pero aparecía la reforma de pensiones, aparecía las mejoras en salud. Y hoy día, cuando uno mira ese mismo dato respecto a este nuevo gobierno, lo que aparece es seguridad ciudadana, control de la migración, narcotráfico. Entonces yo creo efectivamente hay 2 elementos clave. Uno, lo que es la preocupación permanente del día a día en términos de la conversación pública.
Y otra cosa es lo que le afecta en el día a día a las personas, que tiene que ver con su economía personal, con su capacidad de subsistencia, con su endeudamiento. Entonces yo creo que efectivamente ahí se produce una distancia. El líder cuando empieza a hablar en un código en que la ciudadanía dice, pero él no está hablando de los temas que a mí me preocupan, digamos, sino que está hablando de los temas que a él le preocupan o las cosas que él cree, efectivamente se produce una distancia. Pero volvemos a la misma reflexión. Claro. Él se mantenía incólume, digamos, hablando de cualquier tema, cambiando la conversación pública y no pasaba nada con esa adhesión. Que yo diría que además es interesante porque él tampoco cae. Sí, recuerden que a niveles que probablemente incluso Bachelet y Piñera en sus dos cayeron muy bajo, digamos, en aprobación. Mucho. Entonces, hay algo ahí que cuesta leer desde el punto de vista de la ciudadanía, digamos, pero yo sí creo que esta cosa como pragmática, que de la que él habla también, digamos, como ponerse... Es como la empatía necesaria que tiene que tener un líder respecto a lo que está viviendo un ciudadano, la seguridad, el no poder salir a caminar en la noche. De hecho, hay encuestas, la encuesta Gallup muestra a Chile como uno de los países donde las personas declaran en mayor proporción, una encuesta que se hace en más de 150 países, digamos, en mayor proporción de tener miedo de salir a caminar en la noche. Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes de relevar desde el punto de vista de la importancia que le atribuye un líder, digamos. Porque efectivamente yo creo que este gobierno aprobó más de 70 leyes en términos de seguridad ciudadana. O sea, hubo gestión, pero comunicación yo creo que también falló mucho. No, y el discurso, solo para sumarle a lo de la comunicación, Ricardo, si te quieres ir por ahí también, esta cuestión que viene, Camila Vallejo, la vocera, viene hablando hace mucho rato de la normalización. ¿Qué entiende la gente por normalización? ¿De qué me estás hablando cuando me dices normalización? A mí me parece un desde. Ser normales es el desde, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué me quieres decir cuando hablas de normalización? Bueno, yo no voy a interpretar lo que pero lo que yo te quiero decir un libro. es la distancia del discurso, lo poco práctico, lo poco concreto. ¿Qué entiende la gente cuando tú le dices, oiga, pero nosotros normalizamos el país? Bien, ok. ¿Y? Yo creo que, a ver, volviendo al tema de las variables, y voy a cerrar con algunas reflexiones sobre eso último. El tema de las variables que a mí me parece clave y que hemos repetido también varias veces en este programa es la desideologización del electorado chileno. Recordemos, y esto no es una cosa que nació en el año 2022, ni el 2020. Esto es un proceso largo. Recordemos, a mí me encanta citar este dato, un dato de la encuesta del CEP. Las personas que se identificaban con partidos el año 1990 eran 80%. Claro. 80%. O sea, era propio de una democracia consolidada europea. Hoy día esos números, o sea, no llegamos con suerte a la mitad de eso, y eso que llegamos en un punto durante el estallido social donde había un 19% que se identificaba con un partido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esa identificación con los partidos y con las posiciones ideológicas ayuda, es un marco interpretativo de nuestra realidad. Totalmente. Cuando tú no tienes esto, entonces, y recibes todos estos discursos ideológicos de lado a lado, esto no solamente aplica a la izquierda, sino que también a la derecha, las personas sienten que esto no lo entienden, no lo asocian con su vida cotidiana y lo perciben primero como un problema con el que asocian la polarización. O sea, también nosotros hemos hecho en la universidad, hemos hecho estudios cualitativos sobre esto y la gente tiende a pensar de que cuando empieza el lenguaje más ideológico detrás de esto es donde no se llegan a los acuerdos, donde surge la polarización, donde no se toman las buenas ideas que pueden venir de lado y lado. Y para la gente eso tiene mucho sentido, pero para las élites políticas no. Entonces, eso me parece que es crucial. Y de nuevo, esta cosa no viene del 2022 al 2020, no es reciente. No. Este es un proceso larguísimo, lleva décadas pasando en Chile y yo creo que no se le destaca lo suficiente por las implicancias que tiene, no solamente en la dinámica político-electoral de las que hablamos en programas anteriores, sino que también para entender la realidad y el mundo en el que viven las personas hoy día. El ciudadano promedio no lee su realidad en un marco ideológico, en un marco, digamos, como de Guerra Fría, de estos son los comunistas, y estos son los capitalistas, el facho y no comunacho, claro. Que de nuevo, eso entusiasma a la gente que sigue los temas políticos, a la opinión pública encuestada, ¿no es cierto?, la punta del iceberg que decíamos en programas anteriores, pero no a ese grueso de la población que hoy día, producto del voto obligatorio, vota. No, y hay una cosa que, muy cortita, ¿no?, que a mí me llamó la atención de la última encuesta académica que habla del tema de Venezuela, de la intervención de Estados Unidos.
en que la mayor parte de la gente declara estar de acuerdo, Claro. pero cuando le preguntan las razones, la primera razón que esgrime es porque Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo. Es la razón más mencionada, digamos. Entonces uno dice, es extraño porque si... Y no es porque se fue Maduro. Claro, ¿no? es porque se quieren apropiar del petróleo venezolano. Entonces uno dice, es muy extraña esa reflexión. Entonces yo creo que tiene que ver con que tenemos efectivamente hoy día una ciudadanía que se informa por eslogan y en frases cortas y construye su opinión. Y eso hace más difícil conocer todo lo que piensa la opinión pública. Totalmente. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo de los que nos dedicamos a esto para entender un poco mejor qué hay detrás de ese discurso corto, digamos, de esa declaración, porque de alguna manera determina sus decisiones futuras, electorales, reactivas frente a alguna política pública que no les acomode, en fin, o sea, creo que leer mejor hoy día la ciudadanía es una demanda, digamos, es una Para tarea todos, sí. importante. Una última cosita respecto de Boric y para que dejemos los 7 minutos que nos quedan para hablar algo de Kast también, pero un poco en la misma lógica. Si ustedes se pusieran, imagínense, porque tenemos datos comparados, digamos, Sí. cómo terminó evolucionando la imagen o cambiando, mejorando la imagen de los presidentes y presidentas cuando han dejado el poder. No el 12 de marzo, probablemente un año después. Cambios de percepción bien notables, ¿verdad? O sea, a Michelle Bachelet la volvimos a meter en un pañito blanco, digamos, esta idea media santificada que hubo respecto de ella. Se bromeaba mucho en su tiempo, la virgencita envuelta en un pañuelo blanco, etcétera. Pasó de nuevo con ella. Pasó, por supuesto, con Patricio Aylwin, pasó con Ricardo Lago, pasó con Sebastián Piñera también, y con mucha fuerza después de su muerte, pero antes de su muerte ya la imagen del expresidente Piñera había levantado mucho, especialmente después del segundo mandato. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Boric después? Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo creo que en la lógica esto de la estabilidad de su aprobación, en general, como decía Ricardo, en el último periodo, en la última parte del gobierno de los días en general, se produce una subida bien significativa. En el caso de él, hasta el momento no ha pasado, digamos, ha subido muy, muy poco, digamos. Entonces, yo creo que él va a mantener, o sea, es que yo no tengo la buena bola de cristal para saber qué va a opinar, probablemente, pero mi impresión es que, dada esa estabilidad, es muy probable que él mantenga eso. Ahora bien, es cierto que cuando las personas toman distancia de las decisiones cotidianas del día a día, todos son mejores personas, todos tienen más creatividad, toman mejores decisiones y es probable que él crezca en aprobación, porque también hay un efecto comparado. Yo lo comparo con alguien, digamos. O sea, probablemente dependiendo del desempeño de Kast, es también cómo va a funcionar la evaluación de Boric. Porque en el fondo si Kast empieza a fallar, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de la ciudadanía... queremos un referente. Exacto, exacto. Entonces, el comparado va a ser el tema, digamos. Y yo creo que eso lo vamos a ver probablemente no tan lejos. O sea, si dependiendo de lo que ocurra, los famosos 90 días van a ser bien claves, al menos desde la perspectiva del desempeño de Kast. ¿Ricardo? Sí, coincido con eso en general y de hecho... esta idea, esta entrevista que da El País, para mí también tiene ese reflejo de esto. Es como hablarle a la tribu. Por eso creo yo que la foto es para la tribu, digo, sea, ¿verdad? obvio. Imprímanme y háganme póster. Sí, eso, luego no mencionar a la izquierda woke, digamos, o sea, también es un poco a hablarle a la tribu. Entonces, yo creo que en esa perspectiva, la tribu lo va a seguir mirando bien. Recordemos que yo creo que es muy probable que él sea el candidato presidencial el año 2029. Y yo creo que en esa perspectiva va a mantener el apoyo, esa adhesión de este subgrupo de la opinión pública que lo ha bancado, por así decirlo, durante todo su mandato, y va a sumar algunos puntos más dependiendo de cuán bien o mal sea evaluada la gestión de José Antonio Kast. Ahora, hemos visto que la opinión pública se ha comportado de manera especial, digamos. Yo no voy a decir ni errática ni mucho menos, porque cada uno piensa y se mueve para donde quiera en función de lo que le interesa, de sus problemas, etcétera. Ustedes tendrán un mejor calificativo, ¿verdad?, para ponerle, si es que vale la pena ponerle alguno, pero el presidente Kast también, el presidente electo José Antonio Kast, tiene que saber leer el estado de la opinión pública al momento de instalarse. Y ahora también, en este periodo en el que que se están filtrando nombres del gabinete, ¿verdad?, que estamos a puertas el 20, se supone que vamos a conocer el gabinete completo, los primeros pasos que dé, etcétera, etcétera. ¿En qué no se puede perder en esa lectura el mandatario electo? En la lógica de... Cuidado con esto, no se confía necesariamente porque esta es una opinión pública que no es estable.
Sí, totalmente. No, o sea, no es estable, no es... Que así como te quiere te puede dar vuelta la cara mañana, digamos. Totalmente. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que lo hemos conversado incluso, esta cosa del voto prestado, digamos. Yo creo que las expectativas para él están altas, digamos. Sí. Quizás no tan altas en términos de las encuestas, pero en términos de la votación así fue, digamos, un 58% no es menor. Entonces yo creo que es que ahí hay una forma de cómo ellos quieren gobernar. Yo creo que ellos están muy con la idea de la urgencia rápido y de las medidas, que tomen medidas muy efectivas, o muy efectistas, por decirlo de alguna manera, muy visibles. Que muestren rápido. Que muestren rápido lo que pueden hacer o no. Yo creo que eso va a ser bien central desde la perspectiva de él. No tengo la impresión, fíjense que solamente en este par de semanas ya han habido cambios de tono y después vuelven al dialogante, después salen de nuevo al dialogante. Entonces, tengo la impresión de que eso probablemente habla de que ellos están más preocupados de la tarea que de la vinculación emocional con el electorado y que tengan o no la aprobación. Ellos están con una idea de cómo hay que hacer las cosas, cuándo hay que hacerlas y punto, digamos. Y yo creo que en esa línea no van a tener demasiada atención a que la opinión pública salte, digamos, frente a medidas que no le parezcan tan bien, sino que van a esperar a mostrar resultados primero. Y que los evalúen en función de eso. Exacto. Claro. Ricardo González. Sí, yo creo que el error más evidente es pensar de que el país se derechizó. Llevarse la pelota para la casa. Exactamente. Exacto. Porque, bueno, tenemos este mandato ciudadano masivo y fuimos la candidatura, ¿no es cierto?, más votada y qué sé yo. Todo eso es verdad, pero eso no es un cheque en blanco. Entonces, y de nuevo, mucho de esto, del apoyo que tuvo, vienen de personas que no les van a sostener sus niveles de aprobación. No son personas que no suscriben, no son militantes del Partido Republicano, no son gente que ha apoyado históricamente a José Antonio Kast. Entonces, pensar de que por eso tenemos carta blanca, chip libre y la ciudadanía va a bancar esto, no. O sea, yo creo que eso es una cosa. Lo segundo es que yo también coincido con Paulina, hay que ser efectista en esto, porque en parte el mensaje que trató de traspasar era el gobierno de emergencia, vamos a resolver estos problemas, no otros, y lo vamos a hacer rápido, en tal plazo. Hay que tener harto cuidado con eso y también comunicarlo bien. Creo que eso también es muy, muy importante. Lo de los grandes déficits de las dos administraciones de Sebastián Piñera, yo creo que tuvo que ver con esto. Con la comunicación. Con la comunicación. Y este gobierno también. Entonces, y también. O sea, lo que nos reíamos recién de la normalización. Sí. Y también. Y hay un detalle que es importante. Por ejemplo, el tema del corredor humanitario. Ya el presidente Perú dijo que no. Claro, entonces ahí está lo que dice Ricardo, hay que tener mucho cuidado, o sea, moverse bien. Pero no es malo, fíjate, que ya se sepa que no. Claro. Exacto. Antes de que llegue la moneda, ya tiene descartado eso y va a tener que inventar otra fórmula, digamos, ¿verdad? Exactamente. Claro. Ya, no les voy a contar que se nos acabó el tiempo, sí. Porque tener que decirle que se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchos... No nos quedaron muchos temas, nos quedaron muchas cosas más que decir sobre esto, porque esto es un proceso... Estamos en una transición interesante y bastante ordenada, yo creo, como de cambio de ciclo. Totalmente. Somos un país bonito. Sí, totalmente. Esta cosa que llaman republicano. Me encanta, yo la disfruto. La verdad es que la disfruto. Ñoñamente la disfruto. Ricardo González, director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz y vicepresidenta para la TAM de Wayport. Para variar, dupla querida, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros despedimos el programa de hoy. Que tengan un excelente fin de martes 13. Hasta mañana.